Libro Anatomía del Alma, capítulo 11. El hígado, la vesícula biliar y el vaso. En este capítulo trataremos sobre los órganos que filtran las impurezas del cuerpo, el hígado, la vesícula biliar y el bazo. El hígado y la vesícula biliar forman parte integral del sistema digestivo y el vaso juega un papel importante en los sistemas circulatorio y linfático. Antes de explicar sus aspectos espirituales, es importante comprender su función dentro del cuerpo. Introducción. El hígado está ubicado mayormente en el lado derecho de la cavidad abdominal. Es el órgano más importante del cuerpo y posee dos funciones importantes: producir y regular los elementos químicos necesarios para el cuerpo y neutralizar los venenos y los productos de desecho. El alimento, luego de ser parcialmente digerido, pasa al tracto intestinal. De allí, los nutrientes son transferidos a través de las paredes del intestino hacia el torrente sanguíneo. La sangre que ha absorbido los nutrientes pasa a través del hígado y de su sistema de filtrado para luego retornar al corazón y los pulmones. Es interesante notar que el hígado purifica la sangre antes de que ésta sea enviada al corazón. En ese sentido, el hígado actúa como un sirviente del corazón. A fin de producir los nuevos elementos químicos, el hígado toma los nutrientes en bruto y los purifica para hacerlos compatibles con el cuerpo. El hígado manufactura proteínas y procesa carbohidratos, azúcar y almidón, convirtiéndolos en glucosa, que provee de energía al cuerpo. También acumula algo de azúcar para ser utilizada más tarde. El hígado procesa también grasas y productos de desecho de la sangre. Así, todos los nutrientes absorbidos por el hígado son refinados y luego devueltos al cuerpo, a la sangre, a los tejidos o en forma de energía. Las enzimas del hígado limpian también la sangre de bacterias y neutralizan los venenos que han entrado al cuerpo. Dado que el hígado interactúa principalmente con el sistema sanguíneo, el color de su fluido está representado por el color rojo. La vesícula biliar es un pequeño saco en forma de pera adyacente al hígado. Su función es regular la bilis, que es un fluido espeso, amargo y de color amarillo verdoso, producido por el hígado. La bilis, necesaria para la digestión de las grasas, es descargada hacia el intestino delgado. Cuando se detecta la presencia de alimentos, la bilis neutraliza la acidez y quiebra las grasas. Una vez que la vesícula biliar ha cumplido con su tarea, la mayoría de los minerales que hay en la bilis retorna al hígado a través del sistema sanguíneo y son vueltos a utilizar por el cuerpo. Esto se encuentra aludido en la frase de nuestros sabios en Berajot 61b: el hígado se enoja, la vesícula biliar emite fluidos para pacificar esa ira. Es decir, el hígado se enoja cuando comemos, pues está forzado a trabajar duramente para purificar el sistema. La vesícula biliar emite entonces sus fluidos para pacificar esa ira, pues cuando la bilis retorna al hígado, éste ya ha completado básicamente su tarea. La vesícula biliar también transfiere hacia el sistema linfático las células sanguíneas gastadas para ser eliminadas del cuerpo. El bazo es considerado por algunas opiniones médicas como parte del sistema linfático, mientras que otros lo ven como un órgano de los sistemas circulatorio e inmunológico, pues ofrece protección contra la materia extraña e inútil y contra la infección. Se encuentra ubicado a la izquierda del estómago, entre el estómago y el diafragma.
Los recipientes linfáticos colectan el exceso de fluidos llamados linfa, proveniente de los tejidos del cuerpo. Los nódulos linfáticos filtran y destruyen las bacterias y demás partículas extrañas. Los linfocitos, que producen anticuerpos para combatir sustancias dañinas en el cuerpo, son de un color blanco lechoso. Otros órganos que también filtran las bacterias, tales como el bazo y las amígdalas, contienen tejido linfoideo similar al tejido que se encuentra en el sistema linfático. La función más importante del vaso es filtrar el sistema sanguíneo. Separa las células rojas y blancas, viejas, gastadas y anormales, al igual que las partículas irregulares y las bacterias. Los linfocitos contenidos en el vaso producen también anticuerpos para debilitar o eliminar las bacterias, los virus y demás sustancias generadoras de infección. Enseña el Talmud que la sangre que se ha impurificado tiene un color negro. Unidad 19a. Por eso se dice que el bazo está asociado a los fluidos negros del cuerpo. Estos tres órganos son partícipes activos en el proceso de purificación del cuerpo y son confiables en el cumplimiento de una excelente tarea, pero también se encuentran bajo un continuo ataque por parte de las impurezas que requieren ser filtradas. En este sentido, estos órganos son la conexión más importante del hombre con su ser físico, pues interactúan exclusivamente con los elementos materiales, alimentos introducidos al cuerpo y con su purificación. La medicina oriental le adscribe características individuales a cada órgano, el cual ejerce influencia en el cuerpo. Un ejemplo es el hígado, kaved en hebreo. La naturaleza del hígado es invadir el dominio de los otros órganos. El trabajo del hígado es sentido en todo el cuerpo debido a sus multifacéticas capacidades de procesamiento. Si se le permite, el hígado puede causar serios problemas. Si el hígado sirve a los demás órganos, tales como el corazón y los riñones, entonces todo funciona correctamente. Esto se ve reflejado en el versículo Shemot 8:28. Vaikaved paró el libó. Y endureció el faraón su corazón. La palabra hebrea para endureció es kaved, similar a hígado. Esto es el faraón, hígado, su corazón, permitiendo que su hígado, su materialismo, lo dominase. Dr. Noah Bittleman. Su servilismo ante la personalidad del hígado fue la causa de su definitiva caída, pues debería haberle gobernado su corazón y sus riñones. Si hubiese escuchado a su corazón y al buen consejo, los riñones no habría traído la destrucción sobre sí mismo y sobre su pueblo. Examinemos ahora el impacto que tienen estos órganos sobre el hombre en términos de su carácter y de su estabilidad emocional. La esclavitud en Egipto. El final del libro del Génesis y el comienzo del libro del Éxodo describen el descenso de la familia de Jacob, los hijos de Israel, hacia la tierra de Egipto. Finalmente, y tal como Dios le dijera a Abraham, acabaron siendo esclavos del faraón y sus ministros. Decimos en la Agadá de Pesaj: bendito es aquel que mantiene su promesa a Israel, bendito es él, el santo bendito sea, consideró el final del exilio en Egipto para cumplir con la promesa que le hiciera a Abraham en el Brit Bein Javetarim, el pacto entre las mitades. Así está escrito en Bereshit 15, 13, 14. Debes saber que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será de ellos durante 400 años. La gente de esa tierra los esclavizará y los tratará con crueldad. Pero entonces yo juzgaré a esa nación a quien ellos han servido y luego saldrán con gran riqueza.
La primera parte de esta profecía se hizo realidad cuando en Shemot 1:14 ellos les amargaron sus vidas con duras labores, con arcilla y ladrillos y con toda faena de campo. Todo el trabajo con que se servían de ellos era con rigor. Al hablar de los exilios, el Tikunei Zohar número 69, página 107b, afirma que el sufrimiento debilita al hombre tanto física como espiritualmente. Luego aplica el versículo citado más arriba a la misma lucha de hombre. Amargaron sus vidas. Esto alude a la vesícula biliar, que guarda fluidos amargos, amarillo-verdosos, y amenaza al cuerpo con fiebre y enfermedad. En hebreo, la vesícula biliar es llamada mará, de mar, que significa amargo, con un duro trabajo de homer, arcilla, y lebenim, ladrillos. Lebenim de Lebaná, blanco, corresponde a los fluidos blancos, linfocitos, que han sido afligidos por un comer excesivo. De campo, alude al hígado, fluidos rojos, tal como Esau, también conocido como Edom, rojo, quien era hombre de campo. Bereshit 25:27. Todo el trabajo era con rigor. Alude al bazo, fluidos negros. Del Zohar se desprende con claridad que la persona puede llegar a enfermarse y sufrir como resultado de un duro trabajo por parte de su sistema digestivo. El Rambam Maimónides, famoso por sus conocimientos médicos, enseña también en Ilhot Deot 4:15 que la mayoría de las enfermedades se deben a excesos en el comer. Comer en demasía genera una gran actividad de los fluidos del cuerpo que pueden entonces abrumar a los demás órganos y traer así graves enfermedades. Cuando exploremos los aspectos espirituales de estos órganos, veremos cómo estos principios se encuentran reflejados en el plano espiritual. El hígado. Enseña el Rebbe Nachman, el hígado es llamado Kaved, que también puede traducirse como pesado o cargado. Esto se debe a que el hígado purifica la sangre cargada de sustancias innecesarias. Likutei Moharan 1:29:9. La tarea del hígado, así como la de los otros sistemas de filtrado del cuerpo, es de hecho una tarea pesada. Si se tiene una nutrición apropiada, el hígado funciona como el filtro primario del cuerpo en la purificación del sistema. De lo contrario, procesa y devuelve las impurezas a la sangre. Estos productos no esenciales comienzan a acumularse en el cuerpo y terminan actuando en contra de su bienestar. Este sistema repercute en el ámbito espiritual, pues el alimento que el cuerpo digiere puede nutrir y purificar el sistema o bien puede dañar el funcionamiento del cuerpo, dependiendo de la manera en que es ingerido y de la naturaleza del alimento. Así, por un lado, puede darle fuerzas a la persona y ayudarla en su búsqueda espiritual, o bien puede debilitarla e inhibir su capacidad para elevarse espiritualmente. A lo largo de este estudio sobre el hígado será necesario recordar que Nefesh, la parte del alma que hace de interfase con el cuerpo, reside en la sangre y que se encuentra por tanto conectada fundamentalmente con el hígado, órgano cuya función principal está relacionada con la sangre. La palabra nefesh está asociada con el deseo, como en el versículo de Bereshit 23:8, Im yesh et nafshechem, si es vuestro deseo. Así la sangre lleva nuestros deseos básicos y pasiones. El grado en que filtremos nuestra sangre, es decir, la forma en que desarrollemos nuestra espiritualidad y dominemos nuestros bajos instintos, determinará el camino de nuestro ascenso por la escala espiritual. Enseña el Talmud, Julín 109b, Rashi HaKaved, el hígado está lleno de sangre. Como hemos visto, el hígado es
lugar de paso de toda la sangre, que a su vez es la vida del hombre fluyendo a través del cuerpo. Así, siendo el órgano que purifica nuestras vidas, resulta prácticamente imposible estimar su importancia con relación al cuerpo, situado en el cruce de caminos del sistema sanguíneo. El hígado puede servir como un efectivo purificador de la sangre envenenada que circula a través de nuestros sistemas, y bien puede envenenarla más aún. Como hemos indicado en el capítulo 9, el torrente sanguíneo es un elemento muy importante de nuestra estructura espiritual. Si alguien desea, es decir, Nefesh, una vida dedicada a lo material, su sangre reflejará esta elección. El hígado absorberá los nutrientes de pasión y devolverá deseos al sistema. Si la persona desea espiritualidad, su hígado procesará nutrientes espirituales y le devolverá una sangre pura. La sangre, que es roja, simboliza el calor, la ira y el derramamiento de sangre. Esto corresponde a Esau, quien era rojo. Bereshit 25:25. Esau representa entonces a las fuerzas del mal y al hígado, punto focal de la actividad de la sangre dentro del cuerpo. Su poder se basa en la ira y en las acusaciones, de modo que aquel que cae víctima de estos atributos se coloca a sí mismo bajo la influencia y control de Esau. Likutei Moharan 1:57-6. Pero la sangre y el color rojo no deben ser vistos solo como entidades enemigas de la existencia espiritual. En la Kabbalah, el rojo representa las Geburot, juicios o fuerzas, y está asociado al atributo del temor. Cuando la persona anhela lo divino, su sangre, es decir, su fuerza, se canaliza hacia un grado correspondiente del temor a Dios. Para servirlo apropiadamente, tal persona se coloca bajo el solo dominio de Dios y se encuentra libre de las influencias de Esau. Enseñó el Rebbe Nachman: cada alma judía tiene su raíz en una de las 70 almas de los hijos de Israel que descendieron a Egipto. Bereshit 46:27. Estas 70 almas se encuentran enraizadas en las 70 facetas de la Torá. Cuando alguien cumple con la Torá, atrae hacia sí la espiritualidad. El santo bendito sea, sin embargo, si la persona se aleja de la Torá, es como si se hubiera dedicado a la idolatría. Atrae entonces hacia sí las fuerzas del otro lado, las que se manifiestan a través de las 70 naciones. Tikunei Zohar número 32, página 76b. Estas fuerzas se actualizan entonces como los 70 aspectos del carácter de la persona. Likutei Moharan 1:36-1. Los hijos de Israel están enraizados en la Torá, la cual posee 70 rostros, pensamientos y enseñanzas que guían a la persona en la senda espiritual y transmutan sus malas características. Estas malas características son llamadas los 70 aspectos del carácter y se refieren a aquellas características encarnadas en las costumbres de las 70 naciones. El término 70 naciones proviene de la totalidad de naciones, tal cual están enumeradas en Bereshit 10. La persona que se distancia de la luz espiritual de la Torá permite que las características negativas de las naciones se aferren a ella y se manifiesten en un comportamiento malvado o inmoral. Más aún, así como las 70 almas de Israel están enraizadas en Jacob, las 70 naciones están enraizadas en Esau y en Ismael. El hígado, que representa el crudo materialismo, tiene 70 vasos sanguíneos importantes que corresponden a las influencias negativas de las 70 naciones. El hígado mismo corresponde a Esau, mientras que sus lóbulos corresponden a Ismael. Tikunei Zohar número 21:52a. Así, la persona puede elegir la Torá y conectarse a la fuente de Jacob, o bien puede buscar lo material y conectarse a las fuentes negativas de Esau y de Ismael.